Desde que tengo memoria, mi vida ha estado gobernada por una regla inquebrantable. La regla era simple, no interactuar con ella. Ella era mi madre, vivía en la casa con nosotros. Era tan sólida y real como la mesa del comedor en la que nos sentábamos cada noche, o las escaleras que subían hacia mi cuarto. Pero para mi padre, por extensión para mí, ella era un fantasma que habíamos acordado jamás ver. Cada mañana, ella estaba en la cocina cuando yo bajaba a desayunar. Estaba frente a la estufa, con un delantal floral atado a su cintura y se giraba. Y me sonreía. Siempre era la misma sonrisa triste, una que nunca llegaba a sus ojos. Buenos días, cariño, decía, con su voz suave, como el crujir de las hojas. Y cada mañana yo miraba a través de ella, con la vista fija en la cafetera sobre el mostrador detrás. Tomaba un tazón de la alacena, me servía mi propio cereal y me sentaba en la mesa. Mi padre ya estaba allí, escondido tras su periódico, un monolito silencioso. Ella suspiraba, sonido pequeño y desinflado, y colocaba un tercer plato en la mesa entre nosotros. Un plato de huevos revueltos o hot cakes, siempre cocinados a la perfección, siempre destinados a enfriarse. Comíamos nuestro desayuno en silencio. Los únicos sonidos era el raspado de las cucharas contra la cerámica y el crujir del periódico de mi padre. El tercer plato se quedaba allí, un testamento de nuestro delirio colectivo, una acusación humeante y fragante. Ella se sentaba en su silla, con las manos entrelazadas en su regazo, mirándonos comer, con una expresión desesperada en su rostro. A veces intentaba iniciar una conversación. «Parece que va a llover hoy», ofrecía con la voz temblando ligeramente. «Deberías llevar una sombrilla a la escuela». Mi padre simplemente pasaba a la siguiente página. El crujido del papel resultaba agudo y despectivo en la habitación ya silenciosa. Yo tomaba un bocado grande, ruidoso de mi cereal, enfocándome en el crujido, en cualquier cosa menos en el sonido de su voz. Después de un rato, ella simplemente se quedaba en silencio, la esperanza drenándose de su rostro, dejando atrás esa tristeza familiar y profundamente arraigada. La cena era lo mismo. Ella cocinaba una comida completa, algo que olía increíble, llenando la casa con el aroma de pollo asado o pan horneado. Ponía 3 lugares en la mesa, con servilletas, cubiertos incluidos. Mi padre y yo nos sentábamos y ella nos servía, colocando comida en nuestros platos. Sus movimientos eran gráciles y practicados. Luego se sentaba, llenaba su propio plato e intentaba interactuar. «¿Cómo estuvo tu día en el trabajo?», le preguntaba a mi padre. Él gruñía con su atención fija en cortar su carne en formas geométricas precisas. «¿Y la escuela? ¿Cómo estuvo tu examen importante hoy?», me preguntaba a mí. Yo mascullaba algo vago con los ojos pegados a mi plato, peleando comida en mi boca para evitar tener que hablar. La farsa era sofocante. Era una actuación constante y agotadora. Cada día era un ensayo y una función en vivo de pretender que esta mujer, mi propia madre, no existía. Crecí en una casa con 3 personas, pero me criaron en un mundo que solo reconocía a 2. Durante años, simplemente la acepté. Los niños aceptan circunstancias muy extrañas como normales porque es lo único que conocen. El sol sale, el cielo es azul y no hablamos con mamá. Era solo otro hecho de la vida. Aprendí a ignorarla, a desenfocar su forma en los bordes de mi visión. Se convirtió en una pieza de fondo, como una pintura en la pared que ya no notas. Pero a medida que crecí, entrando en mi adolescencia tardía y luego de mis 20s, la aceptación comenzó a agriarse en algo peor. Primero fue confusión, luego una culpa profunda y persistente. Empecé a mirarla de verdad. Vi las finas líneas del dolor grabadas alrededor de sus ojos. Vi la forma en que sus hombros se desplomaban cuando la ignorábamos. La forma en que a veces tocaba el respaldo de la silla de mi padre al pasar. Un anhelo de contacto que nunca era devuelto. Vi a una mujer que estaba profunda y devastadoramente sola, atrapada en su propio hogar. Mi percepción de mi padre también cambió. El hombre silencioso y estoico que alguna vez vi como protector empezó a parecerme un tirano. Su regla era extraña, era cruel. Era un acto de violencia emocional calculado y diario. ¿Qué había hecho ella para merecer esto? ¿Había tenido una aventura? ¿Había hecho algo imperdonable cuando yo era demasiado joven para ahora recordarlo? Fuera lo que fuera, este castigo parecía monstruosamente desproporcionado. Era una forma de torturar fría y silenciosa, y él me había convertido en su cómplice. El resentimiento se acumuló lentamente, una presión tras mis costillas. Empecé a tener problemas para dormir. Me acostaba en la cama y escuchaba los sonidos tenues de su llanto desde la habitación. Era un sonido suave, acallado. El tipo de llanto que haces cuando intentas no despertar a nadie. Me rompía el corazón. ¿Cómo podía mi padre yacer a su lado cada noche, escuchar eso y no hacer nada? ¿Qué clase de hombre hace eso? Empecé a ver sus acciones como una forma grotesca de misoginia, un ejercicio de control absoluto. Él había borrado, le había arrebatado su voz, su presencia, su existencia misma dentro de la familia que ella había construido, y yo lo había ayudado. Cada desayuno silencioso, cada pregunta ignorada, yo estaba martillando los clavos de ese ataúd. El punto de quiebre llegó el mes pasado.
Era un día miserable y lluvioso, del tipo que hace que el mundo entero se sienta gris. Yo estaba en la sala tratando de leer, pero las palabras simplemente nadaban en las páginas. Ella entró y se paró junto a la ventana, mirando la lluvia rayar el vidrio. No estaba tratando de hablar conmigo, solo estaba allí de pie, mirando el mundo del que era parte, pero que no parecía poder tocar. Empezó a tararear una canción de cuna simple y triste. Era una melodía que se sentía vagamente familiar, como un sueño medio recordado. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Observé su reflejo en el cristal oscuro de la ventana, la figura traslúcida contra los árboles sacudidos por la tormenta allá afuera. Sus hombros temblaban casi de manera imperceptible. Estaba llorando de nuevo, silenciosamente. Algo dentro de mí se rompió. Años de culpa, de rebelión silenciosa, de amor por esta mujer que no me permitían conocer. Todo llegó a la superficie. Todo esto estaba mal. Esta vida entera era fundamental y grotescamente incorrecta. No podía ser parte de eso por más tiempo. Esperé hasta que escuché el auto de mi padre salir del camino de entrada para su viaje semanal a la ferretería. Era un ritual para él. Cada martes por la tarde, un par de horas para sí mismo. La casa cayó en un nuevo tipo de silencio. Uno que no era forzado, sino simplemente vacío, excepto que no estaba vacía. Ella todavía estaba allí. La encontré en la cocina, lavando los platos de la cena, de espaldas a mí. Mi corazón martillaba contra mis costillas tan fuerte que sentí que ella debía ser capaz de escucharlo. Mi boca estaba seca. Se sentía como si estuviera a punto de romper una ley de la física, como si el universo mismo pudiera fracturarse si hablaba. Tomé un respiro profundo. ¿Mamá? La palabra se sintió alienígena en mi boca, pesada, torpe. Ella se congeló. Sus manos, sumergidas en el agua jabonosa, se quedaron completamente quietas. El silencio que siguió fue más profundo que cualquiera que hubiera experimentado en esa casa. Se estiró por lo que pareció una eternidad. Lentamente, ella se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de incredulidad. Sus ojos, abiertos y brillantes por las lágrimas, estaban fijos en los míos. Me miró como si estuviera viendo un milagro. Sus labios se partieron, pero no salió ningún sonido. Solo se quedó mirando. Su expresión cambiando del shock a una alegría radiante y naciente, que era tan pura que me resultaba doloroso verla. ¿Tú puedes verme?, susurró con la voz ahogada por la emoción. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Oh, mi dulce bebé, finalmente puedes verme. Sus palabras me confundieron. Cayeron de forma extraña, no encajando del todo con la situación. Me acerqué un paso más. ¿De qué estás hablando?, le dije con mi voz inestable. Siempre te he visto. Te veo todos los días. Su ceño se frunció en confusión, pero la sonrisa no abandonó su rostro. Era como si no pudiera soportar dejarla ir. Pero tú nunca me miraste. Nunca me hablaste. Papá, le dije cuando la palabra me sabía a veneno. Fue él. Él me dijo que no lo hiciera. Era su regla. Yo era un niño, tenía miedo, no sabía qué hacer, pero ya no soy un niño y todo esto está mal. Lo que él te está haciendo está mal. El entendimiento inundó su rostro, seguido por una sombra de esa vieja tristeza. Ella extendió la mano y tomó la mía. Su piel estaba bastante fría, sorprendentemente fría, como mármol que ha sido dejado en un sótano, pero su agarre era firme, real. ¿Tu padre?, comenzó, su voz apagándose, sacudió la cabeza. Él la ha pasado muy mal. Hace lo que cree que es mejor, pero ahora todo va a estar bien. Todo está bien. Esto va a ser nuestro secreto, ¿verdad? Solo nuestro. Asentí, con la garganta demasiado apretada para poder hablar. El alivio que me inundó fue inmenso, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda mi vida y finalmente se me permitiera exhalar. Nos quedamos allí por mucho tiempo, simplemente tomados de las manos en la cocina silenciosa. Ella me dijo cuánto me amaba, cómo me había visto crecer, orgullosa del hombre en el que me estaba convirtiendo. Me preguntó sobre la escuela, sobre mis amigos, sobre mi vida. Fue un torrente de preguntas, años de amor no expresado y curiosidad fluyendo de ella. Hablamos hasta que escuchamos el sonido del auto de mi padre en el camino de grava. Un pánico repentino nos invadió. Ella apretó mi mano una última vez con una sonrisa conspiradora en su rostro. Es nuestro secreto, susurró. Y luego se volvió al fregadero, reanudando su lavado como si nada hubiera pasado. Salí corriendo de la cocina, con el corazón acelerado, y llegué a mi habitación justo cuando se abría la puerta principal. El resto de la velada transcurrió en el silencio sofocante de siempre, pero esta vez se sentía diferente. Ahora sentía el peso de mi secreto. Cuando ella me miró a través de la mesa del comedor había una nueva luz en sus ojos, cierta complicidad. Fue la primera vez en mi vida que sentí que tenía un aliado en esa casa. Continuamos nuestras conversaciones secretas durante los siguientes días. Cada vez que mi padre salía, platicábamos. Aprendí sobre sus libros favoritos, la música que amaba, los lugares que soñaba en visitar. Ella era vibrante, inteligente y divertida. Era una persona
persona completa, una persona que mi padre había intentado enterrar, y con cada palabra que compartíamos sentía que le estaba ayudando a salir de la tumba que él había cavado para ella. Mi enojo hacia él crecía con cada día que pasaba. Era un monstruo silencioso y metódico que me había robado a mi madre. Empecé a pensar qué hacer. ¿Debía confrontarlo? ¿Debía simplemente irnos de allí? Sentí un instinto feroz y protector que nunca había conocido antes. No dejaría que él la lastimara más. Ayer por la mañana me desperté y la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. No había olor a café preparándose. No había sonido del radio de mi padre murmurando las noticias de la mañana desde la cocina. Me quedé en la cama un rato, esperando, pero el silencio se estiró, volviéndose antinatural, inquietante. Finalmente me levanté y bajé las escaleras. La cocina estaba vacía, la cafetera estaba fría, el periódico todavía estaba en el porche delantero. Un escalofrío de inquietud recorrió mi columna. Revisé toda la planta baja, no había nadie. Subí las escaleras y toqué la puerta de su cuarto. No hubo respuesta. La empujé para abrirla. La habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente tendida. El lado del armario de mi madre estaba abierto, su ropa colgando en sus filas habituales y meticulosamente acomodadas. El lado de ella estaba igual. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, la ausencia de ellos era un vacío que me gritaba. El pánico empezó a aterrizar en mí. Revisé el estacionamiento. Su auto no estaba. Mi primer pensamiento fue que había ido temprano al trabajo. Pero él nunca hacía eso sin avisarme. ¿Dónde estaba ella, además? ¿Se la había llevado a alguna parte? El pensamiento me envió en una sacudida de miedo. ¿Se había enterado de nuestro secreto? Pasé todo el día en un estado de ansiedad creciente. Le marqué al celular de mi padre una docena de veces. Se fueron directo al buzón de voz cada una de las veces que intenté. Llamé a su oficina. Su secretaria dijo que no se había presentado, lo cual nunca había sucedido antes. No sabía a quién llamar para buscar a mi mamá. Ella no tenía un celular, no tenía amigos que yo conociera. Su mundo entero estaba contenido dentro de las paredes de nuestra casa. Al caer la tarde estaba frenético. Caminaba por las habitaciones vacías. El silencio de la casa me presionaba. ¿La había lastimado? ¿Se la había llevado para castigarla? ¿Para castigarme a mí? Las posibilidades más oscuras comenzaron a girar en mi mente. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar una pista. Cualquier cosa que pudiera decirme a dónde fueron. Mi búsqueda me llevó de regreso a su habitación. Se sentía como una transgresión estar ahí, revisar sus cosas, pero estaba desesperado. Busqué en los cajones, debajo de la cama, en el armario, nada. Era solo una habitación antinaturalmente ordenada e impersonal. Y entonces lo vi. En el piso del armario de mi padre, escondido detrás de una fila de zapatos, había un pequeño cofre de madera. Nunca lo había visto antes. Estaba sin llave. Mis manos temblaron mientras levantaba la tapa. Dentro había diarios, una pila de ellos, todos idénticos, cuadernos negros con cubiertas de cuero, del tipo que mi padre usaba para el trabajo. Saqué el que estaba encima. Su caligrafía pulcra y precisa llenaba la página. La primera entrada estaba fechada hace más de 15 años. Me senté en el borde de su cama. El aroma de su perfume todavía tenue en las almohadas y empecé a leer. 12 de octubre. Ha pasado un año desde el accidente. La casa se siente tan vacía, una cáscara hueca. Miro a mi hijo y veo los ojos de ella y el dolor es tan latente que es como si hubiera ocurrido ayer. Él solo tiene 3 años, es demasiado joven para entender. Solo me pregunta por mamá. ¿Cómo le explico a un niño de 3 años que ya nunca va a volver? El reporte policial lo llamó un accidente desafortunado. Una línea eléctrica caída en la tormenta, lugar equivocado, momento equivocado. No se siente como un accidente fortuito. Se siente como que me la robaron. El mundo nos la robó. En ese momento mi sangre se heló. Leí la entrada de nuevo y luego una tercera vez. ¿Accidente? ¿Murió? No, era imposible. Acababa de hablar con ella ayer. Había sostenido su mano. Era un error, un diario diferente, algo. Pero su caligrafía era la letra de mi padre, era su habitación. Seguí leyendo. Una sensación de pavor enroscándose en mi estómago seguía creciendo. 3 de mayo, 2 años después. Lo hizo de nuevo hoy. Estaba jugando en la sala con sus bloques y simplemente se detuvo y señaló hacia la cocina y dijo: mamá está haciendo galletas. Fui, por supuesto, la cocina vacía. Le dije que mamá estaba en el cielo, como lo había practicado. No, ella está ahí, dijo, y la describió. Describió el vestido amarillo con el que fue enterrada. Sentí una frialdad extenderse por todo mi cuerpo que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Tiene 5 años. Su imaginación vuela, eso es, y nada más. 28 de mayo. No es su imaginación. Ahora habla con ella todos los días. He empezado a ver destellos, parpadeos de movimiento en el rabillo de mi ojo cuando él dice que ella va pasando. Un tenue aroma de su perfume en una habitación de la que supuestamente ella acaba de salir. Y esta mañana yo estaba en el pasillo y él estaba en su habitación, platicando. Le pregunté con quién estaba hablando y dijo mamá. Ella me estaba cantando una canción, dijo. Y luego la escuché, tenuemente, tras la puerta. La canción de cuna, la que ella solía cantarle. Casi vomito. 15 de junio.
Lo confronté hoy. Mi hijo estaba sentado en el sofá hablando con un espacio vacío a su lado. Me paré en el umbral y dije su nombre. Le pregunté qué quería. Mi hijo me miró, con los ojos muy abiertos por el miedo, y el aire en la habitación se volvió pesado, frío. Una presión aumentó contra mis tímpanos. Sentí una sensación de malevolencia, un odio puro dirigido hacia mí. Se parecía a ella, sonaba como ella, pero cuando me forcé a mirar al lugar donde mi hijo estaba mirando, lo vi, solo por un segundo. La forma de ella estaba allí, pero sus ojos eran pozos negros, vacíos. Esta cosa no es mi esposa. Mi esposa se ha ido. Esto es algo más, un parásito usando su recuerdo. Se me cortó la respiración en el pecho. Sentí una oleada de náuseas. Todo esto que leía era imposible. Él estaba loco. Estaba de duelo mi papá. Se había vuelto demente cuando escribió esto. Tenía que ser eso. Agarré el diario con más fuerza mientras mis nudillos se tornaban blancos. Siguiente entrada, 1 de julio. He intentado de todo. Sacerdotes, mediums, investigadores paranormales, todo. O piensan que estoy loco o se van de la casa pálidos y temblando, diciendo que no me pueden ayudar. Uno de ellos me dijo que es un mimic, una sombra. Dijo que se siente atraído por el dolor, por la energía de mi hijo, y parece que nunca nos dejará. Incluso si dejáramos a este lugar, simplemente nos va a seguir. Dijo que lo peor que podemos hacer es darle lo que quiere, atención, hacerle caso. La atención es su alimento. Reconocer su existencia es su poder. Si la alimentamos, se hará más fuerte, se aferrará a mi hijo, lo consumirá. Así que tengo un plan. Es un plan terrible y cruel, lo sé. Hará que mi hijo me odie, me convertirá en un monstruo ante sus ojos, pero es la única forma en que se me ocurre protegerlo. Tenemos que matarlo de hambre, tenemos que fingir que no está allí, tenemos que cortar su suministro de comida, no lo miraremos, no le hablaremos, no reconoceremos su existencia, viviremos en una casa con un fantasma y pretenderemos estar solos. Que Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacerle a mi propio hijo. En ese momento el diario se me cayó de las manos, aterrizando con un golpe sordo en la alfombra. La habitación daba vueltas, cada recuerdo de mi infancia, cada cena silenciosa, cada mirada aguda de mi padre, todo se reorganizó en mi mente en una nueva y aterradora sombra. Busqué el último diario, el de este año. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía pasar las páginas. Encontré la entrada de la semana pasada. Él le habló esta noche. Mira, te preguntarás por qué te he citado aquí el día de hoy. La verdad es que creo que a los dos nos gusta mucho contar historias, cuentos, leyendas, sucesos. Pero hay algo que le hace falta a mi vida y es que soy muy fan del horror. Y creo que sería interesante que tú y yo, siendo polos tan opuestos, empezáramos a contar terror. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que desaprovecharía la oportunidad de contar horror? ¿Quieres ser el ángel de mi diablo? ¿Es el cielo azul? Tenemos un trato. ¿Pero de dónde vamos a sacar las historias? Hmm. Martes. Él le habló esta noche. Sabía que esto iba a pasar. He visto la forma en que lo ha estado mirando últimamente. Veo la culpa en sus ojos. Él piensa que yo soy el villano. Supongo que lo soy. Preferiría que me odiara y estuviera a salvo a que me amara y estuviera perdido. Pero ahora mi hijo rompió la regla. Abrió la puerta. Cuando regresé a casa, el aire se sentía diferente. Ahora más espeso. Y eso, ella se veía más fuerte, más sólida. La tristeza en sus ojos había sido reemplazada por algo más, una mirada triunfal. Tengo que terminar con esto. El anciano, quien la llamó Mimic, me dio una opción final, un último recurso. Dijo que si alguna vez lograba un punto de apoyo real, que si alguna vez se alimentaba lo suficiente como para anclarse completamente a este mundo, tendría que haber un ritual, una forma de atarlo, pero requería un sacrificio, un intercambio, un ancla por un ancla. Me dijo que probablemente me mató. Pero de todas formas, ¿qué clase de vida es esta? Un carcelero en mi propio hogar, odiado por mi propio hijo. Si este es el precio para liberarlo a él, lo voy a pagar. Mi hijo está hablando con eso otra vez. Puedo escucharlo susurrando en la cocina. Te amo, hijo mío. Espero que algún día lo entiendas. Espero que algún día me perdones. Esa es la última página del diario.
Así que su desaparición y el hecho de que el auto no estuviera es porque él fue a realizar el ritual, a sacrificarse, para salvarme de la cosa que dijo que tomó la forma de mi madre. Mi sangre se convirtió en agua helada. Pensé en su mano sobre la mía, lo fría que estaba su piel. Pensé en sus palabras: finalmente puedes verme, como si mi vista fuera algo que debía ganarse. Pensé en sus ojos triunfantes al otro lado de la mesa del comedor. Y entonces lo escuché, un sonido suave y dulce desde el pie de las escaleras, un tarareo. Esa extraña tonada que estaba tarareando junto a la ventana. Una tabla del suelo crujió en el pasillo de abajo, luego otra. Salí disparado de la cama, mi cuerpo actuando por puro instinto, y eché el seguro de la puerta del cuarto. El clic sonó ensordecedoramente fuerte en el silencio. Me alejé de la puerta, con mi corazón intentando salírseme del pecho. Mis ojos recorrieron la habitación buscando un escape que no existía. La ventana estaba a 2 pisos de altura. Sus pasos estaban en las escaleras ahora, lentos, deliberados. No la forma ligera, casi sin sonido que solía moverse en casa. Estos pasos eran pesados, tenían sustancia. Ella era más fuerte ahora, yo la había hecho más fuerte. El tarareo se detuvo justo afuera de la puerta. Hijo, su voz. Era la voz de mi madre, pero diferente. Estaba recubierta de una dulzura espesa y empalagosa que hacía que se me pusiera la piel de gallina. ¿Estás ahí? Estoy muy preocupada. Me desperté y la casa estaba vacía. Yo me presioné contra la pared opuesta, con la mano sobre mi boca para sofocar mi propia respiración agitada. Ella decía: hablé con tu padre. El sonido era tan claro, parecía que me estaba hablando a un lado de mí. Ella continuó: él llamó, está muy arrepentido, amor. Ya me lo explicó todo. Él sabe que estaba equivocado al mantenernos separados. Mi mente gritaba: mentirosa, él se ha ido, sabes que ya no está. Dijo que solo necesita unos días para despejar su mente, continuó con una dulce voz. Pero nos dio ya su bendición. Quiere que finalmente tengamos tiempo para nosotros, solo tú y yo. ¿No es maravilloso? Silencio. Contuve la respiración, rezando para que ella pensara que yo no estaba allí, que simplemente se fuera. Sé que estás ahí dentro, cielo. Puedo sentirte. Anda, abre la puerta. Te voy a hacer unos hot cakes como los que te gustaba que te hiciera, ¿recuerdas? Ella nunca me había hecho hot cakes. Por favor, hijo, no te alejes de mí otra vez. No después de que finalmente me dejaste entrar. Todo va a estar bien. Seremos una familia de verdad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, espesas y venenosas. Siguió un silencio que se estiró durante unos latidos agonizantes. Luego, un sonido nuevo, un raspado metálico y suave. El pomo de la puerta empezó a sacudirse, lentamente al principio y luego con más fuerza. Se me cortó la respiración de la garganta. Estaba intentando entrar. Retrocedí hasta que mis hombros golpearon la pared fría, con mis ojos muy abiertos y fijos en el pomo que temblaba. La madera alrededor de la cerradura gimió bajo la presión. Mi teléfono estaba en mi bolsillo. El peso de este fue un consuelo repentino y desesperado. Mi pulgar flotó sobre el botón de llamada de emergencia. ¿Qué iba a decir? Hay una mujer en mi casa que se parece y suena como mi madre, pero los diarios de mi papá dicen que murió hace 15 años y esta cosa es un mimi que intenta alimentarse de mi atención. ¿Enviarían una ambulancia con una camisa de fuerza? No una patrulla con oficiales armados. Eso es lo que pasaría. El agitar de la puerta se detuvo. Por un momento, silencio. Una quietud profunda y aterradora. Y entonces comenzó un nuevo sonido. Un rascado suave y rítmico al lado de la puerta, como uñas largas arrastrándose lenta y deliberadamente por la veta de la madera. No me importaba lo loco que sonara. Apreté el botón de llamada de emergencia. Una voz calmada respondió: 911, ¿cuál es su emergencia? Cubrí el altavoz del teléfono con la mano. Mi propia voz era un susurro ahogado y desigual. ¡Ay! Un intruso en mi casa. Estoy encerrado en mi cuarto, en el piso de arriba. ¿Puede escribirlo, señor?, preguntó la despachadora con su voz perfectamente nivelada. El rascado en la puerta continuaba, un contrapunto a su calma profesional. No lo he visto, solo lo escucho. Está justo atrás de la puerta. Por favor, tienen que darse prisa. Hubo una pausa fraccionaria al otro lado. Una unidad está en camino, señor. ¿Puede mantenerse en la línea conmigo? No. Susurré con mis ojos fijos en la puerta. No puedo hacer ningún ruido. Terminé la llamada antes de que ella pudiera protestar. El rascado se detuvo en el instante en que la llamada se desconectó, como si me hubiera escuchado, como si lo supiera. El silencio que regresó fue de alguna manera más pesado, más amenazante que antes. Estaba esperando. Sabe que he pedido ayuda. Sabe que su tiempo podría ser limitado. Tal vez simplemente está disfrutando de todo esto. Estoy atrapado en una habitación. He llamado a la policía y no sé si ellos siquiera podrán hacer algo. No sé qué encontrar
encontrarán cuando lleguen? ¿Qué pasa si simplemente desaparece cuando ellos estén aquí? ¿Encontrarán los diarios de mi papá? ¿Verán el estado en el que estoy y pensarán que soy yo el que se ha vuelto loco? Pero todo lo que puedo hacer es esperar. Estoy escribiendo esto, sacándolo tan rápido como puedo en mi teléfono. Necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que sepan lo que realmente pasó, en caso de que ellos no me crean, en caso de que algo malo me pase antes de que lleguen.